Hola a todos, bienvenidos a tu canal El Once Ideal. En el día de hoy le presentaremos las paradas más inusuales en la historia del fútbol. Desde un portero que se convirtió en el mejor del mundo gracias a una detención impresionante, hasta una parada que provocó la retirada de una leyenda del fútbol. He visto muchas paradas increíbles a lo largo de los años, pero esta lista se centra en las más sorprendentes y que han dejado una huella en la historia del deporte rey. Así es que acompáñanos hasta el final y te sorprenderás. Pero antes, suscríbete y activa la campana para que estés al día de más contenido como este. Y también, apóyanos con un like. Sin más dilación, comencemos. El fútbol es un deporte que ha visto muchas situaciones curiosas e inesperadas a lo largo de su historia. Y las paradas más locas no son una excepción. Desde porteros que han detenido balones imposibles con las partes más insospechadas de su cuerpo, hasta intervenciones desesperadas que han salvado a su equipo de derrotas seguras. Las paradas más locas del fútbol han dejado a los aficionados con la boca abierta en más de una ocasión. Estas paradas han sido realizadas por porteros de diferentes épocas y de distintas partes del mundo, y muchas de ellas han pasado a la historia del fútbol como momentos emblemáticos. A menudo, estas paradas han sido decisivas para el resultado de un partido o incluso de un campeonato, y han demostrado la importancia crucial que tiene el portero en el campo de juego. Hoy vamos a explorar algunas de las paradas más locas de la historia del fútbol y cómo han llegado a ser recordadas por los aficionados y por la historia del deporte. Desde las más espectaculares hasta las más insólitas, estas paradas son una muestra de la habilidad, la valentía y la determinación que se necesitan para ser un portero exitoso en el fútbol de alto nivel. Comencemos la lista con la parada que llevó a un jugador a ser reconocido como el mejor portero del mundo. Una chilena perfecta para empatar el partido. Y Mendy dijo, no, por aquí no pasará, y se acabó el juego. En la 9, destaca un jugador que no era portero. ¿Qué? Por Dios, ¿cómo tuvo reflejos para reaccionar de esta manera tan rápida? Durante un mundial, un portero sorprendió a todos al hacer una de las paradas más increíbles del fútbol, sin usar las manos, y esta es la número 8. Fue en los últimos minutos de un partido que se extendió hasta los 120 minutos, y todo se definiría en una tanda de penales. Los jugadores iban y venían, pero al final, como todo deporte, tendría que haber un ganador, con un tiro final que decidiría quién ganaba o se iba a casa. El portero Heikifi logró hacer lo imposible y salvar a todo un país con una de las paradas más afortunadas que hayan visto. Un jugador impresionó a todos al realizar no una ni dos, sino 3 paradas en 3 segundos, lo que probablemente sea un récord, y en estas 7 te la contamos. El jugador Florian Müller salvó el partido en 3 segundos, que la mayoría de porteros en todo un juego. No me sorprendería que fuera la jugada del mes. Sin embargo, esto no es nada en comparación con la parada más legendaria de la noche, que se convirtió en una de las miniaturas de YouTube más virales en la historia del fútbol. Y ya nos encontramos en la número 6. Fue durante un partido entre el Barça y el Sevilla, en la que Coutinho y Messi habían puesto a su equipo 2-0, pero fue el portero Ter Stegen quien protagonizó la jugada más memorable de la noche, al realizar una parada de ensueño que se convirtió en una de las fotos más icónicas de cualquier portero en la historia del fútbol. No solo saltó más de 1.8 metros en el aire, sino que la parada acumuló más de 70 millones de visitas en YouTube. Y esto fue solo 2 de sus 4 paradas ridículas de aquel partido. Fíjate en esta. Hasta este punto hemos visto muchas paradas impresionantes, pero ninguna de ellas podría estar en nuestro top 5. En la siguiente jugada, un portero tuvo que salvar un gol en propia puerta de su compañero, que no se entendía en qué estaba pensando, lo que fue un gran esfuerzo, solo por un error tonto. Muchos se preguntan, ¿estaría pensando en el top número 4? Ocurrió durante uno de los partidos más legendarios de la Eurocopa 2020, entre Portugal y Francia. Al inicio, Cristiano Ronaldo empezó la fiesta, pero Benzema no iba a morir sin luchar. No solo marcó un gol, sino 2. Pero Cristiano sabía que debía echarse a los hombros a toda una nación, así que con la oportunidad de hacer historia, Ronaldo no solo empató el partido, sino que igualó el récord de goles de todos los tiempos de Portugal.
Pero un solo hombre no podía hacer tanto, y por suerte no era el único jugador de su equipo que intentaba hacer historia, porque solo 6 minutos después, el portero Rui Patricio de Portugal tuvo que salvar el día al negar el remate de Pogba producido por Antoine Griezmann, que creía que la tenía fácil, y detener 2 paradas legendarias en 2 estrellas legendarias. Y si eso no fuera suficiente locura, antes de entrar en las 3 paradas más locas de la historia del fútbol, hay muchas otras paradas que merecen ser mencionadas, como la vez en que 2 paradas en 2 segundos dejaron a un jugador atrapado en la red, aunque impresiona cómo tuvo los reflejos para reaccionar tan rápido. No es tan loco como la vez en que un equipo hizo 3 paradas en 3 segundos. Es difícil decir qué fue más loco, la primera, la segunda salvada o como la pelota rodó sobre la línea y fue salvada por un compañero. Pero eso no es nada comparado con lo de Danny Rose hizo en su debut de ensueño en el Tottenham al detener una volea con menos de 1% de posibilidades de entrar en una área llena de 13 jugadores y solo una fracción de segundos para decidir. Por otro lado, Mohamed estaba en una racha impresionante, habiendo marcado en 7 partidos consecutivos, incluyendo contra uno de los mejores equipos de la Premier League. En el minuto 75, Salah, del Man City, quería poner a prueba a las defensas y lo consiguió, haciendo que parecieran novatos. Sí, estás pensando bien, vienen más locuras. Pero hubo una vez que un portero, llamado Víctor, hizo una parada a 50 metros de distancia, colocándolo en el top número 3, puesto que realmente se convirtió en Flash. Ha corrido casi 60 yardas para conseguirla. Tengo tantas preguntas pero a pesar de todo, no logró y por eso necesita una mejora en la FIFA. Y llegando al top número 2, René Higuita con una salvada totalmente increíble. El balón iba directo a él y realizó la jugada del alacrán, y esa fue la salvada más fácil de su vida, e hizo todo eso. Así que, después del partido, un reportero le preguntó por qué era tan extra, y todo lo que pudo decir fue: es el tipo de cosas que solo una persona puede hacer. Quiero decir, eso tiene sentido. Y bien, ha llegado el momento que todos esperaban. La número 1 no solo es la parada más loca e increíble de la historia del fútbol, sino un momento tan emblemático que provocó la retirada de una leyenda del fútbol. Durante la final de la Copa Mundial 2006, lo que parecía un partido interminable se redujo al minuto 104, con un campeonato en juego y la jubilación de Zidane, también conocido como Zizou. Solo un gol de distancia quería poner fin a las cosas de una vez por todas. Se enojó y terminó su carrera con una explosión y le sacaron la tarjeta roja a uno de los más grandes jugadores del mundo. Efectivamente, golpeó al rival y lo dejó sin aliento, consiguió una tarjeta roja y se retiró a causa de ese incidente. Estas son las paradas más locas e impresionantes de la historia del fútbol. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video sobre paradas imposibles del fútbol. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido aún más sobre este deporte rey. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale like y suscríbete al canal El Once Ideal, activando la campana para que no te pierdas de más videos como este. Nos gustaría saber tus opiniones y comentarios. ¿Qué parada te sorprendió más? ¿Cuál es tu jugador favorito? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Nos encantaría leerte. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!